No, no eres especial por ser Iron Man, ni tan siquiera eres Iron Man. Eres de carne y hueso, con tu voluntad, a veces de hierro, pero también tus miedos, inseguridades, dolencias y llantos. Soy Miguel Ángel Ordón, finisher de 5 Ironman. Debuté en esta isla en 2009. Fue una experiencia única. Aunque he disputado otras pruebas, siempre supe que volvería al Ironman de Lanzarote, el más bonito y duro del mundo. Y aquí estoy, he vuelto. Lo que no sabía era que volvería como capitán de un equipo de 25 deportistas. Lo que tampoco sabía era que no podría participar. No puedo nadar, ni montar en bicicleta. Por desgracia para mí, en este caso, querer no es poder. Solo puedo participar en un Ironman en mis sueños. Yo también jugué a ser de hierro y forjé mis años de triatleta hasta coleccionar 5 medallas de finisher. Pero en el sexto, el hierro enseñó su fisura más cruel, esa que lo cambió todo. Hace más de 3 años me diagnosticaron ELA, una enfermedad degenerativa que va disminuyendo tus movimientos hasta paralizarte. Y lo peor, no tiene cura, ni se sabe por qué aparece. Pero este es un reto muy especial para mí. No estoy en la línea de salida, pero hace meses que lo preparo aportando mi energía, mis conocimientos, mi ilusión. Hoy lucharé por alcanzar la meta 25 veces con estos 25 deportistas que quieren gritar conmigo y dar visibilidad a esta enfermedad. Somos el equipo Ironman contra la ELA. Daría cualquier cosa por volver a ponerme en neopreno y sentir la adrenalina previa a la salida, sentir las ganas de competir de todos los triatletas que me rodean, sentir que tengo una meta que me espera, sentir esa fuerza. Por desgracia, la esperanza de vida de una persona con ELA es de menos de 5 años. Es normal sentir que estamos en una cuenta atrás. Durante la natación se suele vivir un momento especial tras los nervios iniciales. Te das cuenta que ese momento que había visualizado cientos de veces durante los meses y meses de preparación se hace realidad. Y tú estás ahí, quieres comerte el mundo, pero es importante medir la fuerza, no excederte con ese ímpetu inicial. La prueba es muy larga y es clave acertar con los ritmos. Salir del agua es volver a escuchar el público que siempre te anima. Tus piernas te llevan rápido en busca de una bici que te espera ansiosa y empiezas a pedalear. Y mientras avanzas, casi sin darte cuenta, te despides del puerto de Carmen, solo por unas horas. Nos vemos después. Rodar en bici junto a las lavas volcánicas y con los potentes vientos alisios hacen especial este circuito de ciclismo. Por eso aquí nos llaman los guerreros del viento. Pero si te desafías a la isla, acabas sucumbiendo entre sus cientos de volcanes. Solo sales victorioso si aceptas con humildad que la isla es muy poderosa y que debe fluir por la belleza de sus paisajes
robados de otro planeta. ¡Vamos, vamos! No solo estás rodando en una de las islas más bonitas del mundo, el público te transmite constantemente que estamos en una prueba especial. Soy consciente de que mis ánimos y los que ellos se transmiten como compañeros son muy importantes. Hoy vivimos algo más que un reto individual. Ánimo, energía, alegría, cabeza, que quedan otros 90 kilómetros de bici y hay que llegar fuertes a Puerto del Carmen. Cada sector que vas acabando son metas en el camino que te dan un subidón. Al acercarte a Puerto del Carmen sientes que vuelas. Por momentos desaparecen las molestias y te preparas mentalmente para lo que viene. Llegó el momento de soltar la bici y el casco. También coger las zapatillas. Toca poner los pies en tierra. Corremos durante 42 kilómetros con un único sueño: alcanzar la meta que alguna vez nos pareció inalcanzable, como yo, buscando el apoyo necesario para impulsar la investigación de la ELA. El deporte y la vida me han enseñado a no rendirme, a jugar lo mejor posible las cartas que me han tocado, a dar mi 100%. No sé hacerlo de otra forma. La voluntad, esa que me llevó a acabar en su día 5 Ironman, me trae hoy aquí para deciros que no os sintáis especiales por cruzar esa línea de meta. No caigáis en el mismo error que pude cometer yo. Sentíos especiales porque tenéis salud y podéis seguir haciendo aquello que os gusta. Hoy debe verse reflejado en vuestra cara que sois unos privilegiados por estar en esa línea de salida, y pase lo que pase, habréis ganado la medalla que yo siempre quise ganar, esa que lleva grabado gracias. El triatlón es un deporte individual, pero hoy venimos a gritar juntos, y cada deportista que llegue a meta será un éxito para el proyecto. Al acercarnos a la meta hay un momento indescriptible. Nos damos cuenta que lo tenemos hecho, lo hemos conseguido. Desaparece el dolor y el cansancio. Ya no hay pesadilla que exista. Es increíble ver triatletas que casi no podían correr, cómo se recomponen y encaran la meta eufóricos. Desde que me diagnosticaron la enfermedad, hay momentos que imagino que vuelvo a competir. Es un sueño que parece imposible. Pero, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no creer que se va a encontrar una cura para la isla? Lo que no es un sueño es que lucharé con todas mis fuerzas para que esto se haga realidad, por mí y por todas las personas que me quieren. El deporte me enseñó a no parar hasta cruzar la meta, y ahora mi meta es la cura de la isla.